La República Dominicana es a nivel mundial uno de los países de mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Lamentablemente, todo indica que sin grandes tragedias, la especie humana es incapaz de aplicar grandes soluciones. Con los años, aumenta la frecuencia y la gravedad de los desastres naturales, de las sequías y las inundaciones. Mientras tanto, no existe en el país o no se aplica una real política de concienciación ciudadana para el ahorro de agua o para la preservación del medio ambiente. Los ríos van muriendo, unos parques fundamentales para la salud ambiental del país, como el de Valle Nuevo o el de los Haitises, esos parques viven en el peligro de la violación, la tumba y la quema a cualquier hora de cualquier día. Y entonces, ¿hacia dónde marcha el planeta y nuestra isla frente a este desolador panorama? Para hablar de todo lo anterior y algo más, en Maquin para Colorvisión, damos la bienvenida al ambientalista, investigador y vicepresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el ingeniero Eleuterio Martínez. Buenas noches, Eleuterio Martínez. Buenas noches, Pablo. Ambientalista donde hubiese un ambientalista, consultor, investigador. Además, antes de que digas cualquier cosa, quiero iniciar esta entrevista, esta conversación, haciéndote el público reconocimiento, Eleuterio Martínez, porque tú fuiste la primera persona que en mi vida me habló de qué era eso de ecología, de medio ambiente. Claro, yo comencé a estudiar agronomía muy de niñito, chiquitito, ya tú estabas terminando, pero eso yo te lo agradezco muy, y siempre hago la parte de aquí, de los guruses del medio ambiente, es ese señor que fue la primera persona que me explicó a mí, yo era un niño, ¿qué es eso? Así que qué bueno que estás aquí, porque no son almas las que tenemos que salvar, pero sí el medio ambiente nacional. Bienvenido, Eleuterio Martínez. ¿Cómo tú te sientes? Para mí es un honor siempre compartir contigo, Pablo. Claro, compartimos aula, compartimos de todo un poquito. Nada, estamos en esto. Está por gracia o por desgracia, esto es lo que nos ha tocado. Bueno, ya tú tienes más de 40 años en este asunto. El tiempo ha pasado. Hablemos de la salud del medio ambiente en la República Dominicana. ¿Cómo estamos en nuestra Liga Centroamericana y del Caribe? ¿Cuál es la situación nuestra en términos de ecología, de medio ambiente? ¿Cómo vamos? Qué bueno que tú vinculas la salud del medio ambiente y el bienestar del ser humano. El valor, la fuerza que tiene un niño cuando nace depende del ambiente, de la placenta de la madre donde se estuvo desarrollando. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud ambiental, estamos refiriéndonos precisamente a cómo está la República Dominicana, cómo están sus ciudadanos, cuál es su calidad de vida, cuál es su esperanza de vida. La República Dominicana ha sufrido bastante el deterioro de su aspecto físico, por decirlo así, de su traje físico, sí, que es justamente la cobertura forestal del territorio nacional. ¿Ha mejorado o ha empeorado lo de la cobertura boscosa? ¿Cómo va eso? Mira, bueno, si hablamos de mejorar es porque algo estaba malo y está mejorando. Okay. Ha mejorado en torno y en cuanto a la cobertura. Es cierto que ha crecido un poquito. Masa boscosa, es verdad que ha aumentado un poco, eso es verdad. No en la proporción que dicen justamente los informes. Porque tú no puedes hablar ¿Los informes de quién? Los informes que hace oficiales, medio ambiente, que hace FAO, que hace organismos que vienen aquí y te aceptan que un barbecho, un cultivo agrícola que dejó de laborearse, sí, y entonces se va, los arbustos van creciendo y ya tú dices que con 2.5 centímetros de diámetro ya tú tienes un árbol y eso no jamás puede ser así. Es decir, los parámetros de que tú te vas a decir esto es un bosque o no es un bosque, realmente son incorrectos en la mayor parte de los casos. Pero de que ha habido una mejoría en cuanto a la cobertura, de hecho ha sido así.
De hecho, porque tú sabes que la mayor parte de los campos dominicanos se están despoblando. El atractivo que tiene el motoconcho, el atractivo que tiene la oportunidad de conseguir un empleito en la ciudad, mira, eso te ha ido poco a poco despoblando los campos. Tú vas a Aguas Negras, por ejemplo, por decirte un ejemplo. En Aguas Negras tú encuentras 7 haitianos por 2 dominicanos que tú encuentras. Y eso así no puede ser. Y estamos hablando de la frontera. La frontera es algo que nadie quisiera hablar de ella, pero es una realidad nuestra. ¿Por qué? Nos estamos separando de un vecino. Y entonces, entre nosotros y el vecino, tenemos que ver lo que está pasando allá. Pero y ese es te otro hablo de la tema. salud ambiental. Exacto. Te hablo de la salud ambiental. Mira, bien. El diagnóstico de lo que está pasando en una montaña te lo dice un río. Después... Está bien eso. El diagnóstico de lo que está pasando en la montaña te lo dice el río. Y no hay forma de equivocarse. Tan pronto tú ves que pasa una lluvia y el río se te puso totalmente marrón, te indica está deforestado totalmente en la parte alta. Ay, porque ese marrón, tú estás hablando, es la sangre de la montaña que está en la tierra. Ay, Baní, el río Baní, ahí en la entrada en la fortaleza, cada vez que llueve yo lo veo. Y dime que algo que yo he sufrido en carne propia, porque el Parque Nacional Luis King fue a mí que me correspondió crearlo. Y justamente desde la Loma La Barbacoa hasta llegar a la Tachuela, de ahí para abajo, lo que es la falda media baja, eso está totalmente Pero maltratado. eso de las cuencas de la parte alta de los ríos, no ha habido programas para reforestar, porque todo el mundo sabe que por ahí es que prende la cosa. Mira, ¿Qué ha pasado? Mira, Pablo, la ley 58-56, la antigua ley forestal, Okay. establecía que tú no puedes cortar árboles en la cima de las montañas o en la parte alta de las montañas. ¿Por qué? Porque es la única fuente de semilla que tú tienes para que justamente los árboles y las aves y la dinámica, los murciélagos alimentándose, te distribuyan la semilla, porque son quienes reforestan. No somos nosotros que reforestamos el campo. La labor silenciosa que hacen los murciélagos, que tanto miedo nos dan, y que hacen las aves, son las que te reforestan las montañas y el territorio nacional. Cuando tú cortas los árboles que están en la parte alta, ya esos animales que son frugívoros ya no encuentran qué comer. Cuando tú talas todo aquello, los árboles que estaban en pie, que son los que van a producir la semilla, ya no están. Entonces no hay forma de tú reforestar. Entonces tú talas todo, como la Loma de los Ganchos, que está frente a Baní, frente a Baní. La Loma de los Ganchos está totalmente deforestada. Lo que pasa es que estas cosas anteriormente tú tenías una siembra de café, sí, que más o menos hacía el papel, porque el café te obligaba a tener sombra. Y como te obligaba a tener sombra, tú no vas a cortar la mata de amapola, la mata de aguacate, la matita que tú tienes allí. ¿Por qué? Porque te garantiza que el café, que es lo que sí realmente te produce el dinero, te va a garantizar que allí hay una actividad económica de importancia. Pero desapareció todo aquello, te talan y te queman todo. Muy bien, Eleuterio. Lo que pasa es que estas cosas que tú me estás diciendo, y vuelvo a agradecértelas como hace 40 años, la hablábamos allá en Elisa. Entonces han pasado años, gobiernos, se ha agravado todo, porque esto del cambio, cuando eso del cambio climático, efecto invernadero. Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque, como tú bien lo explicas, es una realidad que está ahí, que nos está afectando. ¿Hasta qué punto, mal de muchos consuelo de tontos, y estamos nosotros comparándonos con nuestros pobres vecinos? Entonces no creemos que estamos acabando y es con nuestra vida ambiental. No habrá algo de eso, sí, porque lo de aquel lado, tú has sobrevolado esa parte fronteriza y da ganas da grima, como se dice. Claro, ¿no? Y además... No estamos llantando nosotros Pero no mismos. somos nosotros quienes lo decimos los organismos internacionales. Fíjate, Al Gore cuando hizo su documental que removió la conciencia del planeta, te mostraba imágenes precisamente de la frontera dominicana, donde te decía, mira, esto es Haití, esto es República Dominicana. Esa es una realidad que no ha cambiado. Es más, mira, Pablo, en estos momentos, acaba de salir la revista Verdor, yo soy muy malo porque no te traje una. La revista Verdor trae un artículo de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Tú sabes que Estados Unidos son muy cuidadosos en cuanto a lo que es la investigación. Acaban de hacer 4 especialistas de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, acaban de hacer un reporte sobre lo que queda del bosque primario, del bosque original de Haití, 0.32. Óyeme, no un 1%, no, 0.32. Queda de lo que fue el bosque original, del traje original que tuvo Haití. Wow. Y entonces recomienda a República Dominicana que tenga cuidado porque es que somos una isla. Y si somos una isla y allí ya desapareció todo, entonces lo poquito que pueda quedar en República Dominicana es lo que queda de muestra para una isla perdida en el Océano Atlántico que se llamaba la Hispaniola.
¿Tú me entiendes? Entonces, Haití, lamentablemente, ni siquiera río tiene. Recuérdate que los ríos de Haití, el río más importante de Haití, va de República Dominicana. Y todo el agua que llega a la presa Peligre, que está a 600 metros de la frontera, la presa Peligre, el vaso, comienza a 500, 600 metros de la frontera. Todo el agua, Río Neita, Mesomingo, Río Limpio, Sidra, Joca, Tocino, Yacahueque, Catanamatías, Macasías, Los Caños, ese es todo el agua que va a Haití. Óyeme, casi 100 metros cúbicos por segundo. Es decir, yo no sé si tú sabes que el río más grande de la isla es Artibonito. Toda la cabecera está en República Dominicana, aunque apenas tenemos una tercera parte. Pero esa es la realidad. Pero no nos quedemos en Haití porque entonces nos autoengañamos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos tenemos un tema muy duro guardado para usted, señor. Así es. De antes eran los profetas los que decían, no, que el mundo se va a acabar. Ahora son los científicos los que están metiéndole miedo a la humanidad. Continuamos. Eleuterio Martínez. Calentamiento global, cambio climático. Por favor, regálame unos minutos y explícanos en detalles qué es eso, para a partir de ahí desarrollar el tema. Pero ¿qué es eso de, pues se habla tanto, calentamiento global? Sí. No, porque no que está lloviendo mucho, que está lloviendo poco, no, porque es que el problema es el cambio climático. Esos dos conceptos, por favor, tómate tu tiempo, que este programa es de nosotros, claro. No hay problema. Está bien. No, ¿y con qué se come todo eso? Porque hasta hace poco nadie oía hablar de esas cosas. Mira, Pablo, por esas cosas de la vida, a mí me tocó trabajar parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene que ver justamente con el cambio climático. Fíjate, a Río de Janeiro, 1992, y yo estuve trabajando en el precongreso número 4. Recuérdate que esas cumbres mundiales te requieren de precongresos, es decir... ¿Qué es donde hacen el trabajo duro? ¿Dónde se hace el trabajo? Después van los presidentes a firmar. Exactamente, hacen la labor protocolar, pero el trabajo lo hacen los técnicos. Cuando se discutía todo esto, fue porque se descubrió que durante los últimos 12.000 años, la temperatura promedio del planeta se mantuvo casi incólume. Así como nosotros tenemos 36.7 grados, 37 grados centígrados, el planeta Tierra debe tener una temperatura media de 14.5. Óyeme, 14.5 grados centígrados. Estamos hablando del planeta, el organismo planetario. Sucede que a partir del año 1750 comenzó el desarrollo, la revolución industrial. De ahí para acá comenzó poco a poco a irse como calentando un poquito. Pero te subía medio grado, te subía quizá... de siglo en siglo. Sí, eran aspectos mínimo. Sí. Sucede que todo eso se debía a que había un factor ambiental, hay un termostato, así como tú lo tienes para el carro, como tú lo tienes para ti, tenemos un termostato, así mismo lo tiene el planeta Tierra. Ese termostato es el CO2. El CO2, del CO2, de la concentración de CO2 que tú tienes, te indica si la temperatura está elevándose, se mantiene estable o podría estarte bajando. ¿Qué sucede? Que la concentración de CO2 que garantiza la estabilidad del ambiente durante los últimos 12.000 años era 286 partes por millón. ¿Y estamos? Mientras estamos llegando a 400 partes por millón. Mira, eso da miedo. Pero déjame explicarte, porque no somos nosotros. Sí. Óyeme, de antes eran los profetas los que decían, no, que el mundo se va a acabar. Ahora son los científicos los que están metiéndole miedo a la humanidad. Le están metiendo terror a la humanidad. Lo malo que es con la verdad. Yo quisiera que fuera con la mentira. Exactamente. No, cosa terrible meter miedo con la verdad. No, porque tú no puedes pelear con un laboratorio. El laboratorio simplemente tiene que darte resultados en base a la información que tú estás introduciendo. Óyeme qué es lo que está pasando. Se necesitó casi 300 años para que esa condición de 286 partes por millón pudiera cambiar. Ya para el año 1920 fue que por primera vez te rebasa la barrera de las 300 partes por millón. Significa entonces que cuando comienza lo del desarrollo industrial, la depresión económica de 1930,
que donde casi después que pasó la Primera Guerra Mundial y después se abonó para que apareciera la Segunda Guerra Mundial, todo aquello comenzó con un proceso acelerado del desarrollo industrial. Y mientras tanto, ¿cómo va el CO2 en todo este proceso? Precisamente, ya cuando tú llegas a 1920 comienza una escala alcista, hasta que en 1960, 1967, cuando ya tú y yo habíamos nacido, 67 por ahí, hay un loco ahí que se le ocurrió medir concentración de CO2 y se comenzó a dar cuenta de que el CO2 era el factor desencadenante de muchos procesos, incluido el aumento, porque justamente el aumento de la temperatura. Que es el meollo de la Naiboa, y ahí que está. Claro, y entonces los expertos de Naciones Unidas te dicen para 1987 que la Tierra se está calentando a cualquier velocidad, que el planeta ya tiene fiebre, porque te está llegando a 340, 350 partes por millón. ¿Y por qué esos aumentos en la temperatura están provocando todas estas cosas? Científicamente, ¿cómo se explica que de repente en Puerto Plata comienza a llover cuando no llovía y llueva lo que caiga el agua de 20 años? Claro, ¿Qué pasa? Mira qué es lo que pasa, que cuando tú se te sobrecalienta un lado y se te enfría en otro, son procesos que te desencadenan cosas que tú no puedes controlar. Y es justamente las condiciones del clima. Porque llueve, no es porque a ti se te ocurre, a mí se me ocurre. Son leyes que la misma naturaleza ya te tiene establecida. Porque aquí tenemos un bosque húmedo, porque allí tenemos un bosque seco, porque allí tú tienes un desierto. Porque las son cadenas, leyes. las cadenas. Exactamente. Que la naturaleza sigue esos patrones que son la dinámica natural de la vida en el planeta. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar las condiciones que tenía originalmente el planeta, ya obligatoriamente todo se te va de la mano. Hasta 1960, cuando se crea justamente el famoso fenómeno, el programa 8 de la UNESCO, del hombre y la biosfera, se decía que el ser humano no tenía capacidad para cambiar los grandes procesos del planeta. Esos movimientos de aire que son los que van y caen los trópicos y después te van al Ecuador y vuelven y se elevan, que son esas celdas que son las que te mantienen el movimiento de la atmósfera y que esos movimientos son los mismos que mueven el mar. Y justamente esa dinámica se mantuvo durante tanto tiempo que el hombre no tenía capacidad para mover esas cosas. Y se ha visto que sí, precisamente el cambio climático se atribuye a la inconducta humana, es decir, al comportamiento fuera de lo normal o de lo esperado que ha tenido el ser humano. Se atribuye que el cambio climático, la acción principal es la acción humana. Es decir, como una especie de toda la inmensidad de especies de forma de vida, de los 30 millones de especies, óyeme, aunque nada más se conoce 1.5 millones de especies, nada más tienen nombre 1.5 millones. Nosotros somos una de 30 millones de especies. Solamente nosotros tenemos la capacidad de influir justamente en esos procesos universales. Y entonces por eso es que se llega a que en estos momentos el planeta tiene un desequilibrio que no se sabe qué hacer. Pero en el caso dominicano, por ejemplo, esto de Olga, Noel, la tormenta Noel, la riada de Jimaní, lo de Jimaní fue en mayo del 2004, lo otro en el 2007, pero estas dos últimas fuera de temporada, o sea, porque antes uno estaba preparado, las lluvias de mayo. Claro, bien, la sequía de qué sé yo qué, pero de repente como que ahora sí es verdad que el día más claro llueve. Claro, no, que de antes, yo no sé, cuando tú eras niño, hablaban de las cabañuelas. ¿Tú recuerdas una expresión de los cabañuelas? Ellos te predecían de las lluvias que te caían en enero, te predecían lo que iba a pasar en el año. Y óyeme, ¿y de qué manera? Como si tuvieran un reloj biológico, si tuvieran una estación meteorológica, ellos eran capaces de distribuir. ¿Cómo iba a estar la distribuida las lluvias a lo largo del año? Ya nada de eso sirve, ya nada de eso funciona. Y es justamente debido a todo esto. Me quedo justamente en el caso dominicano porque así se entiende un poquito mejor, porque luego nos atañe más directamente. ¿Cuál es el problema? Las lluvias que debían estar distribuidas a lo largo de 9 meses. Sí. Las lluvias que debían estar cayendo a lo largo de 19 meses. Porque de los 9 meses, ahora te están cayendo en 4 y en 5. Pero al revés también. Y te cae la misma cantidad de lluvia, porque otra cosa, la cantidad de lluvia, el nivel de precipitación se mantiene casi intacto. Pero lo contrario también, o sea, de repente en Baní hubo los 2 años anteriores, en el sur de Baní, dejó de llover, y tuvo 2 años sin lluvia. Todo esto es fruto de la misma cuestión. Es lo mismo. ¿Ves qué vaina? Porque es que el cambio, oye, la palabra cambio indica que
tú tenías Pero ven acá. patrones que son leyes universales, entonces tenía que comportarse igual. El cambio es que ya no se dan esos patrones, sino que tú tienes picos nunca antes vistos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que no creía en esta cuestión del cambio climático. Mira que hasta el mismo Trump ahora está revisando sus propios conceptos, porque te fue directamente Harvey allá y te causó un desastre en Texas como nunca lo había visto. ¿Eh? Que en el 2004, entonces Katrina fue y te hizo un desastre en Luisiana y en Florida, que nunca se habían visto. Entonces, ¿y a qué se debe todo a esto? ¿Por qué? Porque si tú tienes eso distribuido a lo largo del pasado, dices, ah, no, eso siempre ocurre, eso siempre pasa. No, están pasando ahora que los picos en extremo de arriba y en extremo hacia abajo son cada vez más pronunciados. Y fuera de las estadísticas. Y fuera o sea, de las aquello de que en mayo, en septiembre tal cosa, la lluvia de qué sé yo qué, no, en tales meses no llueve, que los viejos sabían eso. Ya eso se fue para el carajo. Mira, Pablo, los ciclones nuestros, Sí. todos se forman al este de África. ¿Eh? Es en África donde se te originan todos los ciclones del Atlántico. Y todos vienen a parar al Caribe. Porque nosotros estamos en la zona de inflexión, donde los ciclones ya no pueden seguir porque no pueden cruzar Centroamérica. Exacto. Porque ellos tienen una barrera ahí. Entonces, y además vienen los vientos del Pacífico que te obligan a devolverte los ciclones. Nosotros estamos justamente en el punto de inflexión donde los ciclones tienen que doblar obligatoriamente. Pero todos tienen que parar aquí. Pero comienzan en África. Y te da tiempo a que los meteorólogos digan, bueno, en tantos días, tantas horas, y va a llegar el jueves, el viernes te va a llegar. Olga apareció encima de esa zona. Óyeme, Olga apareció en Saona. Y Noel apareció un poquito encima de Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Eso nunca se había visto. Son cosas que nunca se había visto. Y además, no son ciclones como tal. Olga nada más trajo agua. Y te destruyó prácticamente todo. No hubo vientos. Con Olga no hubo vientos, ni Noel tampoco. ¿Tú me entiendes? Y te llovió y te lanzó agua. Toda la que te pudo caer en 9 meses, te cayó prácticamente en un mes, en menos de un mes. Entonces vamos a seguir aterrizando esta conversación porque interesa mucho hablar de los niveles de inseguridad climática o el riesgo climático, o sea, qué tan expuestos... La vulnerabilidad Exacto, o sea, vulnerabilidad climática, ¿hacia dónde vamos? Después de la pausa me gustaría que toquemos ese tema. Vamos a aterrizar este asunto. Así es. La borrachera de que estamos bien económicamente, esa bonanza económica no siempre está reflejada en lo que sí tiene que darle perdurabilidad, que es la naturaleza. Continuamos. Vulnerabilidad climática. Índice de riesgo climático de la República Dominicana. Estamos feos para la foto. Indudablemente. Por favor, explíquenos cómo estamos, qué tan vulnerables somos, hacia dónde vamos. Y no deje, por favor, desde ahora se lo digo, que se está haciendo ante esa realidad que brillantemente estás describiendo. Bueno, ¿qué se está haciendo o dejando de hacer para enfrentar todo esto? Por favor. Por parte. Por favor. Fíjate, la vulnerabilidad que tiene un espacio terrestre cualquiera ante los cambios del clima dependen justamente de los patrones universales. No hay otra vía en que los vientos que arrastran la humedad hacia tierra firme cambien de dirección. Van a estar todo el tiempo porque son fuerzas que la manejan y te obligan a viajar hacia allá. Nosotros estamos entre las 10 naciones más amenazadas por el cambio climático. Nosotros somos probablemente la tercera nación, el tercer espacio. ¿A nivel mundial? No, a nivel mundial. Todos los ciclones. ¿Tú mueres aquí como el merengue? Mueren aquí. Vienen para acá, vienen para acá. Es aquí donde tienen que chocar y entonces a partir de aquí entonces que te van hacia Cuba, te van a la Florida, te van al este de Estados Unidos para devolverse otra vez porque son círculos que se van dando originalmente. Entonces, nosotros estamos en la misma vía, en el mismo trayecto, no del sol, sino de los ciclones tropicales. Entonces, la situación de nosotros es para ponerle atención. Y por eso es que Naciones Unidas y la mayor parte de los organismos que velan por el riesgo, por la vulnerabilidad que tienen los espacios terrestres, le ponen tanta atención a República Dominicana y a Haití también, porque somos una sola isla, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estos ambientes? ¿Y cómo estamos nosotros preparándonos para aquello?
Naciones Unidas utiliza el término adaptación. Adaptación, porque cuando hay algo que tú no lo puedes cambiar, cuando no está en tus manos, tú cambiar el curso de las cosas, tú tienes que hablar de adaptación y mitigación del cambio climático. Pero la adaptación no es yo cruzarme los brazos y decir, bueno, ya esto es lo que me toca, esto es lo que tengo que hacer. No, 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 es que tú tienes que tener una adaptación, pero poniendo en juego lo que te dio la misma naturaleza, la inteligencia, tú interpretar dos cosas. Primero, los ciclones van a venir cada día más fuertes. Ya nosotros no podemos detener eso. Datos científicos. Eso sí, no es un invento. No, eso es datos científicos y esto hay que oírlo. Va a empeorar en ese sentido. Nosotros ayudamos, contribuimos a desencadenar procesos que ya no estamos en capacidad de frenar. Eso viene. Pero está bien, eso viene para acá, pero yo no tengo que esperar a que llegue el ciclón para yo prepararme para recibir los impactos. Yo debo entonces ir creando mi capacidad natural de soporte. Hablemos de eso. O sea, entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar eso? Porque ya comenzaste hablando de CO2. Ahí entra la mano humana. Claro. No, pero, ¿Qué podemos hacer para mejorar todo ese panorama? En primer lugar, la epidermis del planeta es la cobertura forestal. Es decir, lo que tú tienes para decirle a la naturaleza, mira, cuando tú entres aquí, tú vas a tener esta alfombra que te va a absorber toda la humedad que caiga y te va a morir. Cada vez que entra un ciclón y te choca con la cordillera central, ahí mimito se desvanece. Todas las fuerzas se tranquilizan. Si tú tienes una montaña bien forestada, tú vas a tener todo el tiempo una alfombra natural. ¿Y se ha hecho eso? Que si lo estamos garantizando, porque el problema es que buena parte existe, porque está en las áreas protegidas. Y si está en las áreas protegidas, la garantía que tú tienes para justamente luchar contra el impacto de los cambios climáticos es tú garantizar la integridad de esos ecosistemas de montaña. Hace más de 25 años que se sabe todo eso y no se ha actuado en consecuencia de parte del Estado. Y pienso ahora en Quisqueya Verde. Sí, no, indudablemente. Mira, Quisqueya Verde fue una iniciativa que en su momento no se entendió muy bien, porque la gente pensaba, no, que estamos sembrando muchas casas. Muchos palos, estamos gastando cuartos en sembrar palos. Exactamente. Ahora nos damos cuenta que la mejor iniciativa que tomó el Estado, y a mí como forestal, que es mi área, me duele es que se haya descontinuado ese programa de Quisqueya Verde. Los únicos bosques que tiene este país, bosques establecidos, se hicieron con Quisqueya Verde. Claro, lo comenzó la FAO en el 68, hizo 2, 3, aquello, pero realmente fue Quisqueya Verde que le puso cobertura a este pero país. Ahí vamos, tú has explicado con lujo de detalles la gravedad de esto, por qué ocurre, sus efectos, el nivel de vulnerabilidad de la República Dominicana, nuestro riesgo climático. Muy bien, aplausos. Y también hemos hablado de que el Estado ha de tener una política ante la gravedad de todo lo explicado, que no son opiniones del señor Martínez, sino datos científicos comprobables, pero además ante la buena experiencia de Quisqueya Verde, ¿cómo explicar que el Estado Dominicano, que tiene muchísima gente muy preparada, técnicos excelentes, que sabe lo que está pasando y hacia dónde vamos, no se haya actuado en consecuencia? ¿De qué manera se puede explicar eso? Porque es el país, no es el PLD, el PRM, la Embajada Americana, los europeos, no, es el país que está en peligro y ya no es un chiste. Mira, por ley nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo con horizonte al 2030. Eso es poema de Lorca, entre eso es Borges, Lorca y algo de Neruda, eso es Asigún. Sí, pero es que de alguna racionalidad tenemos que partir. Hay una ley que manda y tú tienes la planificación para tú cumplir con aquello. Y quiero decirte que está muy bien elaborada la Estrategia Nacional de Desarrollo, claro que sí, porque visualiza justamente los problemas serios. El problema es que una cosa es lo que tú dices y otra es la cosa que se hace en la práctica. Había serio problema en nosotros cumplir con aquellas metas que son compromisos, incluyendo los compromisos internacionales, porque recuérdate que estos objetivos de desarrollo, del desarrollo sostenible, porque lo del milenio, de que cumplimos, que no cumplimos, esa cosa. Pero ahora hay unos objetivos para cumplirse en el 2030 y nosotros, por ejemplo, un objetivo 6, que es el que tiene que ver con el agua, con el acceso humano al agua, que el ser humano tiene derecho, un derecho innato, como un derecho humano, es el acceso al agua
y también al saneamiento, porque no es solamente que tú consumas agua, sino que después que tú la usaste, ¿qué tú vas a hacer con los desechos? Entonces, ni siquiera con eso, bueno, hemos avanzado un poquito, no podemos decir que estamos en cero, realmente hemos avanzado un poquito en cuanto a ver qué hacer, Pero cuidado pero que tú no estás tenemos una ley hablando, de agua, ten óyeme. cuidado que tú estás hablando del país que más ha crecido en términos económicos en los últimos 50 años. Claro, Lo que significa que la crítica debe ser mayor, porque no es un indudablemente, país que la economía, claro. que hemos tenido problemas. No, no, por Mira, favor. Maquini, eso que a mí me preocupa un poquito, la borrachera de que estamos bien económicamente, esa bonanza económica no siempre está reflejada en lo que sí tiene que darle Claro. perdurabilidad, que es la naturaleza. Si el peso dominicano no tiene el verde de soporte, ese peso poco a poco será inorgánico y no tendremos con qué Bueno, sostenerlo. Tenemos que garantizar justamente que tengamos el verde en el campo y para eso hay que trabajar. hemos estado con Lorca por aquello de verde que te quiero verde. Después de la pausa vamos a tener que pasar a Voltaire y ya te explico por qué. Ya regresamos. Continuamos. ¿Por qué Voltaire? Por aquella frase que yo repito mucho aquí, de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Entonces, ¿será inevitable 3 Olga más 2 Noel Noel. y 4 riadas de Jimaní y 35.000 muertos para que este país se vuelva loco? Digo, coño, pero estamos destruyendo la casa de todos, que es el planeta Tierra y nuestra habitación, que es esta. Es inevitable. No, que en tiempo de paz tú tengas 35.000 muertos, lo que no te da una guerra cualquiera. En tiempo de Bueno, paz, 65 fueron menos de 2.500. lo que murieron exactamente. Para que vea que realmente es riesgo, hay que comenzar a evaluarlo Sí. en otra dirección. Mira, Pablo, ahorita comenzamos hablando rápidamente de la adaptación. Sí. Es que si yo sé que yo puedo tener en cualquier momento una sequía como la que están pasando ahora, yo puedo prepararme. Porque yo sé que para la producción de leche, por ejemplo, yo necesito que mi vaca no solamente tengan alimentos, sino que tengan agua, Claro. porque el agua es el elemento primario que nunca puede faltar para tú garantizar la producción de leche. Es que si tú sabes que en la línea noroeste tú siembras arroz, por Dios, yo tengo que garantizar tener la provisión mínima de agua y ya los cálculos están hechos. Tú sabes cuántos metros cúbicos tú tienes que tener almacenado en la presa para tú garantizar la producción de agua. Y tienes que saber cuánto vamos a consumir, tanto en la capital como vamos a consumir en el Cibao, porque los dos acueductos dependen de la cordillera central fundamentalmente, y nacen de Valle Nuevo y la misma zona. Entonces, esas zonas que son las que te garantizan a ti producir el agua necesaria, primero para garantizar que lo hemos logrado afortunadamente, casi la soberanía alimentaria, no soberanía, no, la autosuficiencia alimentaria, la aspiración a alcanzar la soberanía alimentaria. Pero estamos llegando a los niveles de autosuficiencia, es decir, estamos produciendo prácticamente todo lo que consumimos y eso es muy buena señal. Claro, claro. Para tú garantizar que eso se mantenga, tú tienes que tener agua en la presa. Entonces, yo tengo que garantizar entonces que mi cobertura forestal, que es la que me le da agua a la presa, porque es que el agua que va a la presa viene de los bosques que tú tienes en la montaña. Mi verdadera presa, no hay mejor presa que un bosque bien reforestado. Entonces, yo tengo que cuidar mi Armando Bermúdez, mi Manolo Tavares Justo, que son los parques nacionales que me garantizan agua allí. Precisamente. Y que tengamos justamente que la presa de Mao, que el contraembalse de Monción, que la presa de Tavera, que el contraembalse Tavera Bao, te mantengan suficientes niveles de agua para garantizar que Santiago y 16 pueblos más puedan tomar agua y quede una reserva para garantizar la producción de alimentos allá. Pero para eso hay que irnos preparando cada vez más, ir planificando, saber que tenemos cultivos que son altamente demandantes de... Tú tienes que darle 5 metros, 5 metros cúbicos de agua para tú sembrar arroz, para tú botar 4 y quedarte, aprovechar realmente uno. Entonces la racionalidad ahí no la tenemos. Entonces tenemos que buscar métodos mucho más eficientes, que son cosas que es simplemente planificación. Y decir, y educar también, porque es que el campesino nada más sabe cultivar. Y Olgo, por ejemplo, el del INDRI, se quejaba, no, que nosotros dijimos que no eran tantas tareas que iban a hacer. Ellos hicieron el doble de lo que estaban haciendo, porque estaban acostumbrados a hacer eso.
Claro, todo eso, pero hay que educar al campesino y decirle, mire, ¿cuál es la emergencia? Si usted me siembra de todos estos cultivos, yo no le voy a dar agua, usted no va a tener garantía, usted va a perder todo su dinero. Entonces, uno comienza a recibir el impacto de todo aquello. Entonces, tiene que haber políticas en el Estado. Primero de medio ambiente. Medio ambiente no puede sustraerse en ningún momento de las políticas nacionales que tienen que ver con la producción de agua, con el uso del agua, con la administración de este recurso que es primario. Tú tienes que darte cuenta con la situación de los ríos. Si los ríos desaparecen, no hay forma de tú poder producir agua. Y tú tienes que darte cuenta que esos ríos ahora mismo sufren el doble embate. El ataque arriba, el ataque en el medio y el ataque abajo. ¿Por qué? Porque arriba te deforestan y abajo te sacan el poquito de grava y esa cosa que tiene, que es lo que garantiza el flujo de río. Entonces, todas estas cosas tienen que ser fruto de una política. La palabra política indica que yo me preparo porque aquello que yo aspiro, que yo quiero tener, lo tengo que dar unos pasos previos. Y esos pasos previos yo me tengo que garantizar que sí se vayan cumpliendo. Pero también llegar a acuerdos para actuar como Estado, que todas las agencias del Estado vayan en el mismo camino, porque Pablo, llegamos... tú que eres tan juicioso, y ya me estoy yendo. Por favor, por favor, por favor. Tú que eres tan juicioso, ¿por qué todo el mundo haciendo un pacto eléctrico, un pacto de... ¿Por qué no hace un pacto ambiental? ¿Por qué a nadie se le ocurre? Porque nadie cumple nada aquí, porque todo es... Aquí Raymond Pozo hay que darle el doctorado en ciencias y filosofía, porque todo es según Raymond, así. No te puedo dejar ir sin que hablemos, ya tocaste algo, pero hablaste de las áreas protegidas, de los parques. Sí. Resulta que en Valle Nuevo se avanzó un poquito con Domínguez Brito y ahora se está echando hacia atrás, que se metieron, que no se metieron, los haitisis peligra. O sea, ¿qué nos está pasando? E incluso vi al ministro de Medio Ambiente que un poco trae la conversación que estamos desarrollando. ¿Qué dice el ministro de Medio Ambiente con algún nivel de razón? Bueno, es que se declara área protegida y como se declara área protegida, a ti yo te quito 300 tareas para que sea parte de un parque. Sí. Pero entonces el mismo Estado, que es otro ministerio, creo que Hacienda, que debe pagarte eso, el Estado no te lo paga. Entonces el argumento es, yo no puedo salir de aquí porque mientras tú no me pagues mi dinero, esto sigue siendo mío. Fíjate que eso viene a reforzar lo que estamos hablando de que no hay una unificación de criterios y una política definida en sintonía, todos en sintonía para caminar por ahí. Áreas protegidas, que yo sé que aquí yo creo que en todos los parques tú has participado y en la mayoría de lo que es hoy áreas protegidas. De los 70 para acá que se han creado todas las áreas protegidas, yo he estado de una u otra forma involucrado en todo eso. Y entonces, tú tienes autoridad para hablarme, y así vamos a terminar, para hablarme de las benditas áreas protegidas, de los parques y lo que está pasando en Valle Nuevo, que la importancia está ahí. O en los haitises, el Eleuterio Martínez. A mí me salieron, los dientes de leche a mí se me fueron justamente trabajando en esta cuestión de áreas protegidas. Y la primera actividad que yo tuve en la administración pública, en 1968, 70, fue trabajando yendo a los haitises. Y justamente los haitises, que es un patrimonio de la humanidad, aunque UNESCO no lo haya declarado, porque en la misma, después de Tailandia, de Laos, de Vietnam, no hay otro ambiente más hermoso en las costas del mundo que los haitises. Estoy hablando del sudeste asiático. Todo el valor, la riqueza que hay en el sudeste asiático se debe a unos mogotes como estos que tenemos a la orilla del mar. Los haitises, lamentablemente, fue destruido hasta 1986. En 1986 el ganado se arreaba desde helicóptero, para que tú tuvieras una idea. Los haitises fue destruido prácticamente, pero sucede que Balaguer sacó a todo el mundo de allí, con una cuestión que llamó Selva Negra, con un invento de él. La verdad es que sacó a todo el mundo de allí. Lamentablemente eran seres humanos y muchos, lo que tú me acabas de plantear así. Se me declara esto área protegida, entonces ¿de qué voy a vivir esa cosa? Entonces se crearon todos los programas del mundo. Eso es un barril sin fondo. Le han dado dinero a esa gente, como tú te imaginas, y el problema sigue igualito. Óyeme, yo tengo una cosa, ahora mismo la situación de los haitises sigue igualita
a como estaba justamente en el 86. La única diferencia es que ahora sí había un poquito de cobertura, porque sí se levantó todo aquello, pero había política en aquellos tiempos del mismo Estado que te daban la asistencia técnica, te daban el crédito, te daban todo aquello, y entonces la exportación la hacía europea hacia Puerto Rico, porque a los puertorriqueños sí les gusta la yautía y toda la cuestión. Desde el mismo Estado, mientras estemos así vamos a estar perdidos, porque ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, los pies en la tierra ahora mismo, en Valle Nuevo, la zona nace el río Ocoa, nace el río Nizao, el río mejor aprovechado que en toda la cuenca del Caribe, Nizao. Del otro lado, el río Blanco, el río Yuna, el río Tireo. De un poquito más adelante, ¿dónde te va el río Yaca del Sur, el río Yaca del Norte? Tú sabías que en la Loma del Paragua, óyeme esto, Pablo, en la Loma del Paragua, ¿sabes por qué un Paragua? Porque de ahí te va agua para Montecristi, te va agua para Samaná, y te va agua para Barahona. La única montaña en el país que tenemos que te va agua para todos lados, el Paragua, ahora mismo está siendo utilizada no para producir agua, sino para hacer hortalizas y para sacarte agua, para hacerte pozo y sacarte un poquito de agua, secuestrándote el agua donde justamente se produce el agua. Entonces es una locura. Entonces, todas esas cosas es que nosotros no hemos tenido la capacidad para comenzar a medrar con todo aquello. Eleuterio Martínez, por eso fue que yo te invité. No fue hermoso, ni porque te grabaste en Elisa, ni no. Yo soy amigo tuyo. Ni tampoco porque somos amigos, es porque yo sé, y lo sé hace mucho tiempo, que tú dominas estos temas como nos has mostrado. Y ahora lo que queda es la esperanza de que el gobierno, pero también el ciudadano, entienda aquello de Cabral, de que la humanidad es tu familia y el planeta es tu única casa. Pero muchísimas gracias y ojalá que esta preocupación se convierta en acción ciudadana y del superior gobierno, porque eso sí, por leyes no nos quedamos. Eleuterio Martínez. Un placer. Muchísimas gracias. Buena suerte.